¿Quieres que tus bajos mono se conviertan en bajos estéreo y sigan siendo totalmente compatibles con mono? ¿O quieres que tus bajos estéreo sean compatibles con mono? Hay gente que dice que el bajo tiene que ir en mono y hay otros que dicen que tiene que ir en estéreo. Y yo digo que para qué voy a elegir si puedo tener los dos. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo hacer esto. En este primer canal tengo un sonido de bombo. Básicamente he traído el bombo del tutorial de cómo moldear el bombo con una ganancia. Y en el segundo canal he puesto un sonido de bajo que es totalmente mono. Si quito el bombo podemos escuchar al bajo. Y lo que he hecho, o lo que voy a hacer, básicamente es duplicarme ese canal. Ahora en el duplicado lo que voy a hacer es introducir un plugin llamado Basslane. Este plugin es gratuito y podéis encontrar el enlace en la descripción. Bien, lo que voy a hacer básicamente es añadirle una cantidad de armónicos adicionales a los laterales con este control de aquí. En el medidor veréis cómo se empieza a abrir la señal de este registro mono. Comenzará a verse registros hacia los lados, hacia izquierda y derecha. ¿Veis? Según aumento ese control, voy obteniendo una respuesta hacia los lados. Lo que voy a hacer es intentar situarme o quedarme en esta zona azul para evitar la incompatibilidad con mono, ya que si lo abro demasiado no estaría aprovechando al 100% el plugin, sino que estaría desfasando su trabajo. Ahí me habría pasado y lo voy a mantener en esa posición. Reseteo el medidor y voy a reajustarlo un poquito más. A lo mejor por ahí. Y ahora lo único que tengo que hacer es un ajuste adicional. Lo que voy a hacer es incluir un ecualizador para controlar sus puntos mid y side. Voy a retirar lo máximo posible la información del centro, la información mid, y a lo mejor reequilibro un poco con un poco de información side. Ahora podéis ver que ha desaparecido y se ha ido mucho hacia la zona de los lados. Ahora se supone que estaría mal, pero necesito incluir el sonido original. El sonido original se posicionará al centro y de alguna manera tirará de esos lados para situar el sonido final dentro de la zona de control. Así que activo ese segundo canal, el original, y los escucho a la vez. Voy a reequilibrar esta salida un poquito. Vale, y aunque en algunas ocasiones se escape un poquito, tampoco va a pasar nada. Intentaré mantener lo máximo posible la señal dentro de la zona compatible con mono, que es esta zona azul. Vuelvo a la EQ. Y lo voy a dejar por ahí. Vale, en algunas ocasiones se dispara y se sale, pero la mayor parte del tiempo se mantiene al centro o dentro de esa área. Si yo añado el bombo, puedo rotar información en los lados. ¿Pero esto es compatible con mono? Simplemente voy a pulsar este botón de mid en un medidor que tengo a la salida en el canal master. Y sí, obviamente es compatible con mono. ¿Por qué? Porque el canal original era mono. Eso me va a mantener siempre esa compatibilidad. Pero añado un poquito de extensión estéreo con este proceso. ¿Qué ocurre al contrario? Si yo tengo un sonido de bajo que se abre demasiado, es demasiado estéreo y necesito hacerlo compatible con mono. Para ello tengo estos otros dos canales. Voy a resetear
el medidor y vamos a escuchar qué está haciendo este bajo. Este bajo está demasiado desfasado. Por lo tanto, toda esta información que veo en el área roja no se va a escuchar en determinados sitios o en determinados dispositivos. Me gusta la sensación estéreo, pero en el momento en el que yo lo escuche en alguna zona o en algún sitio en el que no tenga la posición correcta, no voy a escucharlo. De hecho, había mantenido este botón de mid presionado. Vamos a escuchar cómo se escucha el sonido en estéreo. La apertura ahora es grande y si pulso el botón de mid, veo cómo pierdo mucha de la información que contiene este sonido. Para arreglar eso, lo que voy a hacer es duplicar el canal, hacerlo totalmente mono. El duplicado ese va a ser totalmente mono. Y lo único que voy a hacer es integrarlo. En el momento en que yo empiece a integrar ese sonido, veremos cómo la lectura se estabiliza. El mixador se mantiene durante mucho más tiempo en esta zona y las partes o momentos en los que invade la zona de la antifase son mínimos. De hecho, estoy haciendo ese sonido estéreo lo máximo compatible con mono posible. Si ahora añadimos el sonido del bombo y encima también pulsamos el botón de mid del medidor para convertirlo en mono, vemos que ya no perdemos tanta información como perdimos antes. En el momento que yo quite el refuerzo, vemos que se pierde muchísima información. Pero si yo la añado, la recupero y si quito el control de mid, sigo manteniendo la sensación estéreo pero con la mayor compatibilidad posible. En este segundo caso, he convertido un sonido estéreo incompatible con mono y en el primero convertí un sonido mono en estéreo.